Bien, yo quiero darle la bienvenida hoy a quien nos va a acompañar y vamos a conversar un poco respecto a lo que ha sido este allanamiento, y quiero darle la bienvenida al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, nuestro analista político. Gustavo, buenos días, bienvenido. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, antes de poder comentar un poquito lo que ha sido este allanamiento, regresemos un poco a la semana pasada, porque fueron 2 días importantes en los que se esperaba que Jorge Barata pueda esclarecer un poco el panorama dando información vital. Al parecer ha dado información y en este momento tendrá que ser corroborada, y salen 2 nombres en la palestra, Susana de la Puente y Jaime Yoshiyama, que nos ha llevado a este allanamiento finalmente. Dame tu opinión respecto a lo que fue este pliego interrogatorio del señor Jorge Barata, y si le has creído todo lo que ha dicho, si ha soltado toda la información. ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que ahí hay unas imprecisiones de carácter normativas que impiden que haya una eficaz investigación. La noticia del crimen es inmediata y por tanto el órgano al que le corresponde investigar el delito debiera tener la noticia de manera dinámica en el acto, ¿no? Y lamentablemente nuestros juristas y el propio sistema judicial entiende de que no se puede, por ejemplo, un fiscal no puede preguntar sobre otros temas. Entonces, es una limitación medio rara, pues porque la gente no entiende, y la verdad que yo tampoco, porque después de volver a leer la Constitución no dice que el fiscal es el que definitivamente conoce un hecho delictivo per se, sino es el Ministerio Público. Sí. Entonces, en casos complejos como este, yo creo que debiera ser el fiscal de la Nación, con todo el pool de fiscales en los cuales se está investigando las materias delictivas, los que debieran tomar una gran declaración cuando hay una fuente de conocimiento del delito, como en este caso es el señor Barata, ¿no? Que es una fuente de conocimiento del delito. Entonces, la toma de la noticia tiene que ser absoluta. Si se va a hacer de esta manera sesgada, parcializada, etcétera, entonces ya es una noticia como que se enfría. Es como si tuviera la comida guardada en la refrigeradora. Entonces ya no es pues propiamente la noticia, ¿no? Ahora, Gustavo, y eso genera un grave perjuicio, ¿no? Sí, por un lado tenemos esa limitación en cuanto al pliego interrogatorio, pero de otro lado, y que generó también suspicacia, fue la no participación de Hamilton Castro en este pliego. Entonces ha sido totalmente un error. Es lo que te manifiesto, ¿no? O sea, yo creo que acá no hay ninguna limitación. El fiscal podría emitir una resolución de la Fiscalía de la Nación para poder tomar una declaración general convocando a todos los fiscales, y que esté presente Hamilton Castro, que esté presente el fiscal de lavado de activos, estén presentes todos los fiscales, y finalmente tomen nota y pregunten sobre los temas propiamente de su investigación. Pero sería el fiscal de la Nación quien tiene que tomar este liderazgo. Lamentablemente no lo hace porque hay un malentendido de que cada fiscal es independiente, es autónomo, y eso no es exacto. O sea, la Fiscalía es un cuerpo, es un colegiado verticalizado que investiga el delito, es distinto al juez. En el caso del juez sí hay una limitación, pero en el caso del fiscal no hay ninguna. Entonces hay una mala lectura que está generando pues un grave perjuicio, ¿no? Respecto al allanamiento, que me dijiste el caso de Yoshiyama, me parece, bueno, yo creo que ahí también hay una suerte de extralimitación, ¿no? Creo que los fiscales están buscando de algún modo conseguir cualquier tipo de noticia y terminan pervirtiendo su función, ¿no? O sea, en efecto, es un arma usada, antigua. Bastaba la incautación y notificar en el acto al señor Yoshiyama para que no se ausente del país mientras dure este proceso de investigación sobre el origen y el uso de ese arma, y era suficiente, ¿no? La Fuerza Popular viene señalando precisamente a propósito del allanamiento, que se trata de más que de un allanamiento, es un ensañamiento de la justicia con Fuerza Popular. ¿Cuál es el debido proceso en este caso, Gustavo, para el señor Yoshiyama? Eso, ¿no? Podría haber hecho eso en caso había una flagrancia, ¿no? Acá en realidad no hay una flagrancia, pues porque obviamente el arma estaba dentro de una vivienda, ¿no? Era parte del patrimonio de una vivienda, por tanto lo que sí hay probablemente hay un instrumento que tiene una dudosa procedencia, ¿no? Entonces creo que lo razonable era la notificación, el emplazamiento, la incautación del arma, ¿no? Eso era lo razonable. Cuando vemos este tipo de medidas, ciertamente lo que se genera es un sinsabor porque se contamina una investigación importante, ¿no? Porque finalmente los fiscales están haciendo, más allá de las limitaciones y las interpretaciones, investigaciones importantes, pero se contamina cuando tienen este tipo de excesos que no debieran ocurrir, ¿no? Lamentablemente es lo que ha pasado, y ojalá pues que no termine siendo más de una anécdota el tema, ¿no? Y a propósito de Fuerza Popular, luego de estos 2 días de declaraciones del señor Barata, parece ser que tenemos muertos y heridos. Lo digo directamente porque Angie Fujimori, porque
bastó con que escuchara a Jorge Barata para que presente oficialmente, formalmente, su renuncia a Fuerza Popular. Él ha renunciado y renuncia con un mensaje, además, bueno, diciendo, el partido ha perdido total moralidad, pero yo confío en mi hermana. Ese mensaje tiene, ¿qué lectura debemos darle? Bueno, en realidad el fujimorismo es el fujimorismo, ¿no? O sea, a mí siempre me ha parecido de que ambos hermanos son herederos de un liderazgo histórico, en este caso, que es el pragmatismo de los 90, liderados por el ingeniero Alberto Fujimori, ¿no? Es como el aprismo es el alanismo, el PPC es el bedoyismo, etcétera. Entonces, los partidos y las propuestas políticas están muy ligados a los líderes, ¿no? El APRA sin Alan García no es absolutamente nada. Es igual como Acción Popular sin Belaunde, prácticamente... ¿Te parece? Porque en las últimas elecciones el APRA aún con Alan García fue nada. Con las justas y llegaron al 5%. Y sin Alan García va a ser peor. Igual como Acción Popular, ¿no? O sea, sin Belaunde no han podido salir adelante, ¿no? Prácticamente han vivido sobre la base de alianzas. Han sobrevivido sobre la base de alianzas para poder mantener la inscripción. Lo mismo el PPC. Sin Bedoya no han podido ganar una elección realmente y prácticamente se han mantenido a lo largo de la coyuntura política formando alianzas y trayendo liderazgos de afuera. Entonces, el fujimorismo es igual. O sea, acá están disputando el apellido del padre. O sea, Keiko no tiene propiamente una trayectoria, una credencial política que la haga una lideresa propiamente dicha. No tiene un concepto, yo no conozco ninguna argumentación ideológica de Keiko, no la conozco como una dogmática de la política, no la conozco como una estadista, la conozco como la hija del expresidente que ha tenido pues la capacidad de poder articular y organizar una fuerza política, pero ciertamente está muy ligado pues al padre. Entonces lo que está ocurriendo ahorita, se están peleando ese liderazgo y no solamente es responsabilidad de Kenji o de Keiko, en este caso, sino de todos los que están alrededor de Keiko, ¿no? Que han salido a insultar a Alberto Fujimori como si el fujimorismo no fuera eso, fujimorismo, ¿no? Entonces el fujimorismo no es porque Keiko se pide Fujimori, el fujimorismo es porque es una herencia de Alberto Fujimori, ¿no? Exactamente. Bien, estamos ante el escenario de que parece ser que los Avengers van tomando más fuerza y van aumentando en sus filas. El congresista Yica renuncia a Fuerza Popular y ahora es del partido de Kenji Fujimori. Y lo que quiero preguntarte, Gustavo, es precisamente esto. Las denuncias de todos los Avengers giran en torno a un solo motivo: a la no inclusión, a que se sienten discriminados, a que no son escuchados por ser candidatos de provincia. Y eso nos hace mirar el escenario de que la lideresa solo giraría en torno a los personajes de siempre y escucharía las propuestas legislativas de los de siempre. ¿Crees tú que ese es el talón de Aquiles en este momento de Fuerza Popular? Yo creo que se ha enquistado dentro de Fuerza Popular desde el lado de Keiko una estructura vertical autoritaria, donde los asesores y el entorno de Keiko termina teniendo un poder que finalmente ha perturbado la representación política. Lamentablemente esto es una falta o una ausencia de análisis político, porque esto es lo que ocurre en el Perú. Es lo que ocurre en el Perú a lo largo de los últimos años, ¿no? Cuando un primer ministro se instala en el poder, el primer ministro y sus ministros prácticamente bloquean a la oposición. A los congresistas los tratan como políticos de segunda línea, cuando los congresistas, por el propio hecho de ser asambleístas y ser representantes populares, son políticos de primera línea, y los ministros tienen el deber de recibirlos. Yo recuerdo que el señor Jiménez, en determinado momento cuando fue primer ministro, tuvo incidentes con varios congresistas porque no lo recibía. Entonces, igual como en el caso propio del propio Fujimorismo, e inclusive partidos congresistas del propio gobierno, o sea, humalistas que no eran recibidos por el gobierno de Humala. Entonces, eso se está replicando. Entonces, gran error de Keiko no tener algunas articulaciones o mecanismos dentro de la organización que le permita fluir también con estos representantes que de una u otra manera se han sentido relegados, ¿no? Porque no han tenido vocerías, ni siquiera han podido contratar su propio personal. Hay una verticalidad y direccionalidad en el Congreso que es evidente, que todo el mundo que conoce el Parlamento lo sabe. Todos los contratos o inclusive la solicitud de asesores pasa por el tamiz del visto bueno de la presidencia del partido y no necesariamente de Keiko, sino de los asesores. Entonces pues se genera un sinsabor que está ocasionando y está provocando en gran parte toda esta huida para el grupo de Kenji, ¿no? Y probablemente esto vaya a acrecentarse en los próximos días mucho más, ¿no? Bien.
Hay que hacer matemáticas, Gustavo, porque la vacancia sigue latente, se están tratando de recolectar las firmas. Fuerza Popular ya no es una fuerza mayoritaria, los Avengers en este momento son 14, tenemos a Nuevo Perú y en realidad a la izquierda, ¿no? ¿Crees tú que vaya a ser viable la vacancia en cuanto a número? Bueno, yo creo que depende todavía de Fuerza Popular, ¿no? Porque tienen cerca de 60 congresistas. Si toman la decisión colegiada de proceder o ir a la vacancia, yo creo que la vacancia está consumada, ¿no? O sea, y me parece que si es que es real esta lucha entre los hermanos, porque algunos sostienen que es esencialmente una estrategia política, Sí. ¿no? Si es que es real esta lucha, entonces yo creo que desde un punto de vista político a Keiko le conviene que el presidente sea Vizcarra, ¿no? Porque esto sería un golpe muy fuerte para su hermano, para Kenji, que Sí, finalmente es el que que viene representa hoy en trabajando muy de día cerca. la cogobernabilidad, ¿no? Me hace recordar Kenji en los años 2000 a Fernando Olivera, ¿no? Que con sus 11 congresistas terminaban siendo el soporte de Toledo, ¿no? Porque inclusive hasta los propios posibilistas en los años 2000 desaparecían. Pedía vacancia, no había nadie, lo único que estaba era Olivera y es por eso que Olivera tomó un rol protagónico y un liderazgo muy fuerte durante el gobierno de Toledo. Esto es lo que está ocurriendo hoy en día. Kenji se está convirtiendo en el soporte estructural del gobierno de PPK. Le está dando un soporte a nivel político y a nivel nacional porque sus representantes de provincias están articulándose a efectos de poder darle mayor legitimidad al presidente, que es lo que hoy en día le falta, ¿no? Le falta legitimidad y aparte no tiene calidad moral, ¿no? No, y es gravísimo lo que está ocurriendo, definitivamente, pues, todo lo que hemos advertido, lo que hemos conocido, y bueno, que ya lo sabíamos, ¿no? Yo no sé por qué, que lo sabíamos que PPK es una persona dedicada al lobby, el lobby no es prácticamente un ilícito, pero a participar directamente en la política significa pues unas credenciales éticas muy altas, ¿no? O sea, el político tiene que tener una trayectoria intachable y en este caso pues no solamente hay una falta de ética, sino una incompatibilidad entre la función que cumplía, ¿no? Y los roles que representaba en el sector privado, que lo hacen sujeto de muchas imputaciones que podrían llevar a procesos penales en los próximos años. Bien, Gustavo, en definitiva hay mucha información. Supuestamente en este allanamiento, volviendo al tema del señor Yoshiyama, no hay nada contundente que pueda corroborar las confesiones de Jorge Barata. En todo caso, te lo pregunto, ¿la carga probatoria va a estar del lado de Jorge Barata en este momento? Bueno, evidentemente sí, ¿no? O sea, su declaración es un testimonio de primera generación que tiene evidentemente que ser corroborado, pero ahí están, ¿no? O sea, los fondos están en las agendas, los fondos están, has indicado directamente a determinadas personas que han recibido las donaciones, hay algunas pruebas complementarias que pueden permitir visualizar que es en efecto una declaración real, como por ejemplo en Trujillo la inauguración de determinada obra con los nombres de Alba Castro y Alan García, en el caso del APRA, como lo mismo que ocurre con Toledo, ¿no? Porque si no fuera una prueba contundente, entonces el caso Toledo tendría que caerse, porque a Toledo tampoco nadie ha dicho que le ha dado plata directamente, y Toledo podría decir que a mí nadie me ha dado plata tampoco. Precisamente en esta entrega de dinero, Gustavo, Jorge Barata ha mantenido la postura de que él no sabía que en nuestro país era ilegal entregar dinero. ¿De qué manera van a poder tipificar el lavado de activos y saberlo distinguir de una coima, ¿no? ¿Se complica con la declaración? Ahora, claro, ahí hay un tema también delicado que habrá que ver cómo se determina el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente corrupción es siempre y cuando el dinero haya tenido una finalidad que es la ejecución de determinadas actos en favor en el Estado, ¿no? En el gobierno. Y en este caso sí se consuma con Humala, pero probablemente con los candidatos que no ganaron en el 2011, porque estamos hablando solo del 2011, todavía no hemos llegado al 2016, pero el 2011, entonces, como por ejemplo PPK, no tendría al final una consumación absoluta, porque no llegó a ser presidente de la República, ¿no? Pero esto podría ser tentativa, pero esto podría ser defraudación tributaria, esto podría ser lavado de activos, porque se ingresó un dinero que no se sabe a qué fuente fue, etcétera. Entonces, hay una serie de elementos que podrían materializarse, pero ciertamente la fuente principal va a seguir siendo la declaración de Barata, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y como dice Barata, ¿no? O sea,
no sabía que la donación era probablemente un hecho delictivo per se, pero sí sabe pues que definitivamente ingresar dinero sin conocimiento de la administración, dinero que estaba colocado en una estructura ficticia donde se blanqueaban ingresos de la corrupción, definitivamente pues eso es propiamente un delito, ¿no? O sea, hay que determinar. Las campañas en nuestro país van a seguir dándose. Ahora, ¿de qué manera regulamos estos aportes para no estar en esta situación? ¿No tienen que bancarizarse? ¿Cuál crees tú que debería ser la propuesta? Bueno, en realidad están regulados, ¿no? Lo que ocurre es que acá no ha ingresado directamente porque son montos astronómicos, son montos muy elevados, 3 millones de dólares es un monto elevadísimo, ¿no? Y eso es lo que ha significado, por ejemplo, Odebrecht ha dado también dinero a través de la CONFIEP, ¿no? Y eso ya está aprobado, ¿no? Entonces, y bueno, al final no sé por qué no se ha hecho un allanamiento a la casa de Roque Benavides. Parece que nuevamente la justicia tiene blindaje para algunos, ¿no? Porque la sindicación es directa y Roque Benavides todavía lo juró por su madrecita, ¿no? Y ya sabemos que definitivamente acá lo que ha habido es un dinero negro a través de CONFIE para impedir la candidatura o bloquear la candidatura en ese momento de Ollantumala que pasaba a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, hay muchas aristas. Esperemos pues que los próximos meses la Fiscalía actúe con la corrección y definitivamente pues yo creo que la medida de vara tiene que ser para todos, ¿no? Porque ciertamente no es que uno defienda al fujimorismo, pero se ve como que si hubiera un interés latente básicamente en atacar al fujimorismo, en atacar al humanismo y los demás sectores pues duermen al sueño de los justos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Toledo. Yo la verdad en un primer momento pensaba que pobre Toledo lo tienen 5 años en investigaciones y no llegaba a nada, porque la investigación de Toledo tiene más de 5 años, pero sin embargo, pues al final se trata de meros artilugios y al que beneficia todo esto es al propio Toledo, ¿no? Porque es una investigación sin ningún tipo de sentido y coherencia. ¿Y jugarán un papel importante todos los errores que se han cometido en este proceso de extradición? Porque la justicia americana, está todo en manos de la justicia americana en este momento. Sí, en realidad yo veo ese partido perdido, ¿no? Es como ir a un segundo tiempo ya con 5-0. Es muy difícil, ¿no? O sea, hay 2 juicios que se le han abierto a Toledo sobre el mismo hecho. Entonces ahí hay una suerte de desidia que yo creo que también tiene que haber una responsabilidad. El problema es que tenemos todo el sistema caduco. Yo creo que esto debiera dar lugar a que se convoque a un gran acuerdo nacional y como dice Hildebrand en su última editorial, en realidad tiene que haber un proceso ya de cierre de toda la situación política para pasar hacia una nueva primavera, ¿no? Que nos permita refundar el país, porque ya prácticamente, ¿quién falta? O sea, de los últimos 20, 30 años, toda la clase política está contaminada, no se salva absolutamente nada, ¿no? Claro, alguno podría decir, no, yo no he recibido dinero de Odebrecht. Sí, pero por ejemplo, que el caso del señor Acuña, por ejemplo, también participó en la alianza con PPK del año 2011. O sea, directamente también les cayó el tema de Odebrecht, pero más allá de eso también hay serios cuestionamientos sobre su credibilidad, porque plagió su tesis, etcétera. Entonces, pues, utilizó el dinero para poder hacer proselitismo político. Entonces, realmente toda la clase política está contaminada. Ya hemos visto también que la CONFIEP también. O sea, si tú te has dado cuenta, no sé si tú recuerdas que tenemos una institución muy importante en el país de la sociedad civil que se llama la CGTP. Sí. No sé si conoces a quién es el secretario general de la actualidad. No. Yo tampoco. O sea, imagínate, en los últimos años la CGTP ha sido, ya en los últimos años no, en los años 90, la CGTP en los años 80, con Gorriti, con el mismo Wilca, que fue asesinado, ha habido mucha representación de los trabajadores, en los últimos años han desaparecido, ¿no? O sea, el último que lo vi creo que fue a Mario Guamán, lo he visto por ahí, por Plaza Vía, comprándose su celular. O sea, ese es el nivel que tenemos. Yo creo que si se investiga del todo, si se hace una comisión de la verdad para investigar todo lo que ha pasado en el Perú en los últimos años, vamos a llegar a un proceso de manos limpias como en Italia y vamos a tener que jubilar a toda la clase política y a toda la representatividad a nivel nacional. Ese es el problema. Parece ser que el círculo no cierra, que las pruebas no llegan. ¿Cómo en este momento queda la situación de...? Ya hay las pruebas, lo que pasa es que no hay la toma de decisión. Lo que pasa es que todos están contaminados, todos están manchados y todo el mundo está jugando al gran boletón, ¿no? Ahora, pero si hubieran las pruebas suficientes, Gustavo Alan García ya estaría preso también Alejandro Toledo, porque más allá de ser suspicacia en el tema Ecoteva, hay fuertes indicios, y no solo periodísticos, pruebas, y no hay una toma de decisiones como dices.
Ese es el A problema. propósito del presidente Kuczynski, Sepúlveda ha declarado ante Fiscalía y parece ser que ha tenido toda la intención de poder salvarle la vida al presidente y ha corroborado el argumento de Mr. Kuczynski de decir que él desconocía todas las operaciones que se realizaban a través de Westfield. Ya, pues eso no se lo cree nadie, pues, ¿no? Imagínate, Sepúlveda era prácticamente como su hermano, ¿no? O sea, una persona con la cual convivía. Yo no puedo decir ya, yo no voy a ver lo que haces con mi plata, eso es un absurdo, ¿no? O sea, yo creo que los elementos son contundentes en muchos casos, en el caso Villarán igual, son contundentes que definitivamente si hay una desidia, yo no sé de qué tanto hablan, de la vacancia, hablan, cuando al final prácticamente si lo decidieran los dos grupos políticos importantes, que es Fuerza Popular y por otro lado la izquierda, simplemente mañana convocarían una asamblea extraordinaria y tomarían la decisión. O sea, creo que hay una suerte de lanzadita de piedras para ver qué es lo que se consigue, ¿no? Porque todo el mundo amenaza, pero al final no hay ninguna toma de decisión por ningún lado. Ese es un tema grave. Están jugando con el cálculo político. Todos están manchados, todos tienen techo de vidrio. Y, repito, lo que se va a tener que generar es un gran movimiento ciudadano que finalmente convoque a un nuevo proceso de cambio, porque yo ya no encuentro ninguna salida, ¿no? O sea, la Fiscalía tiene problemas para poder investigar. El Poder Judicial prácticamente, no sé, parece que es una suerte de comparsa de algunos políticos en el país. Toda la clase política está contaminada. En las regiones hay que buscar todavía, porque en las regiones también hay algunos que están pasando piola. Periodistas que están también en situación de sospechosos. Tienes suerte, Claudia, tú no estar ahí, pero la mayor parte hay una suerte de sospechosos de haber recibido también y haber festinado una suerte de campaña en favor de determinados candidatos y haber recibido dinero de Odebrecht y de otras empresas. Artistas también que han recibido dinero. Es decir, acá todo el mundo ha recibido dinero. No sé qué pasó con nosotros, pero ciertamente esto ha generado que definitivamente va a generar, como ha ocurrido en otros lados, ojalá, ¿no? Yo más bien llamo la reflexión a la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que tiene que salir a buscar el cambio a través de su expresión permanente en las calles, como diría Gargarel, el permanente derecho de insurgencia frente a esta generalización del develamiento de la corrupción para poder dar paso hacia un nuevo modelo político, ¿no? Que podría empezar con la vacancia, definitivamente. La gente sale, reclama en las calles, pero si no encuentra eco en esas marchas, es bastante y tiene que haber, ¿no? Porque esto es prácticamente uno de los actos de corrupción más grandes que hay en el país. Sí. Y repito, en la sociedad civil, y es por eso que aparecen ciertos nuevos outsiders, por ejemplo, en otros países. Apareció en Italia, ha aparecido en España, Pablo Iglesias, ahora con el movimiento 5 Estrellas en Italia, etcétera. Cuando los focos de corrupción carcomen a la sociedad, tienen que aparecer nuevos liderazgos, nuevas credenciales políticas que permitan, pues, generar un cambio, y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Y es por eso que la gente hoy en día está esperando ese liderazgo y ciertamente ve en determinado grado en Kenji la posibilidad después de hacer un recambio, ¿no? Sobre todo los fujimoristas, y hay algunos que ya están viendo en Cantabro. Y esperemos ver que Kenji, trabajando cerca de este gobierno, no vaya a quemarse antes de tiempo. Sí, no, y algunos están viendo en Tauro, que es peor. Sí. Y ya no hay más. Ahí nos quedamos y se acabó. Entonces, creo que va a ser muy importante, repito, que surjan nuevos cuadros que permitan una renovación que va a ser inminente, ¿no? Yo creo que la renovación va a tener que darse, tal vez en este mismo año o en el año que viene, como consecuencia del recorte del mandato presidencial, o finalmente el 2021 con el bicentenario. Y bueno, pues al menos eso es una buena señal, que el bicentenario, que los 200 años de la República nos permita hacer una refundación política que está esperando hace muchas décadas en el Perú. Ojalá que sí, Gustavo. Quiero agradecerte como siempre tu participación hoy con nosotros. Nos volveremos a encontrar seguramente más adelante.